Entonces, el muestreo, ya en alguna otra ocasión habíamos visto que muestrear consiste de una señal que está así. Tomo elementos cada cierto tiempo y las distancias que tiene que haber entre las muestras sucesivas que están definidas por acá, tiene que ser un muestreo constante, formalmente hablando, de lo que está sucediendo aquí. Entonces mi señal, que es x de t, que es una señal continua en el dominio del tiempo, la transformo en elementos que ahora son discretos como xn por delta de t, donde en este caso tendré x en 0 por delta de t, x delta de t, x 2 delta de t, etcétera. Y entonces mi señal, que era antes una señal continua, ahora la puedo ver como una lista de valores. X al tiempo 0, X al tiempo delta t, X al tiempo 2 delta t, X al tiempo 3 delta t, etcétera. O simplemente le llamo X0, X1, primera muestra, X2, segunda muestra, X3, tercera muestra, etcétera, 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 así consecutivamente. Y entonces ya no necesito al delta t porque sé que la distancia que hay entre dos muestras sucesivas es exactamente el mismo, y únicamente con el índice puedo entonces reconstruir la señal. Necesito forzosamente saber cuál fue la frecuencia, aquí la frecuencia de muestreo. Entonces fs, que es la frecuencia de muestreo, es el número de muestras dividida entre la cantidad de segundos, o simplemente 1 sobre el valor de delta t, que es el espacio que hay entre dos muestras consecutivas que estamos definiendo acá. También ya habíamos dicho que si mi señal, por ejemplo, x de t es igual al coseno, y voy a poner de manera explícita todo el valor de la frecuencia, sería el valor de 2pi por la frecuencia, que está dada en hertz, por el valor del tiempo. Si yo la paso por un proceso de muestreo, entonces esta x de n se convierte en el coseno de 2pi por la frecuencia que está acá, y tengo que reemplazar a este t, o el valor del tiempo, por el valor de n multiplicando al valor de delta t que está representado acá. Este será 0 delta t, 2 delta t, 3 delta t, 4 delta t, etcétera, 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 etcétera. Y reemplazando entonces ahora el valor de delta t por el valor de fs, o sea, delta t es igual a 1 sobre fs, donde fs es la frecuencia de muestreo. Entonces puedo reescribir esta ecuación. Esto sería igual al coseno de 2pi por la frecuencia de la señal entre la frecuencia de muestreo, que multiplica al valor de n. Y aquí ya había tenido entonces una pequeña una notación. Como esta frecuencia, ahora la frecuencia que tiene mi señal, esta es una señal ya discreta, entonces todo lo que está multiplicando al valor de n es en realidad el valor de la nueva frecuencia discreta, que es este término. Esta frecuencia discreta, que está encerrada en este círculo punteado, no puede exceder del valor de 2pi, y de hecho tiene que estar limitada entre menos pi y el valor de pi como máximo del valor de frecuencia, porque esas son las máximas frecuencias que tengo para una señal discreta. Por lo tanto, el valor de f entre fs está limitado también entre sí. Es decir, si el valor de la frecuencia tiene que ser menor a 2pi, entonces el valor más pequeño, 2pi, que multiplica a f entre fs, o mejor dicho, el valor de fs entre f tiene que ser menor a 2. F entre fs tiene que ser menor a 2 para lograr entonces este rango de medición que tengo acá, y por lo tanto eso limita mucho a mi señal. Es decir, si la señal, o mejor dicho, la frecuencia de muestreo, así, la frecuencia de muestreo tiene que ser al menos f, acá, perdón, por este desorden que traigo, pi entre fs tiene que ser menor
al valor de pi. Entonces aquí el pi se va, este pi también se va por acá, entonces aquí me queda un 1, un término que tengo acá, y ahora ya puedo despejar este término que está acá. Fs, dice, o sea, nada más despejándolo, multiplicando por Fs de este lado, multiplicando por Fs de este lado, dice que 2 veces la frecuencia tiene que ser menor a el valor de la frecuencia de muestreo que está representada acá. Significa que la frecuencia de muestreo tiene que ser al menos 2 veces el valor de la señal que estoy representando en este sentido. Si esta es, o sea, si la frecuencia de muestreo es 2 veces el valor de la frecuencia, la frecuencia de la señal discreta, la frecuencia de la señal que estoy muestreando, la frecuencia de la señal discreta va a ser el valor de pi, y en ese caso, entonces en mi círculo estaría mostrando solamente 1 o menos 1 respectivamente hablando. Necesito que esta frecuencia sea más grande para lograr que tenga más puntos en cada uno de los ciclos de la señal cosenoidal que estoy representando acá. Esta relación entre frecuencias me dice entonces el número de puntos que voy a obtener por cada uno de los ciclos de la señal, y para que la señal se vea bien en el dominio discreto que estoy colocando acá, entonces me dice esta relación que al menos tendría que ser 2 veces ese valor. Este criterio es el criterio que se conoce como el criterio de Nyquist para el muestreo de las señales. Dice que mi señal o mi frecuencia de muestreo tiene que ser al menos 2 veces el valor de la propia frecuencia que estoy contemplando, si es que es una frecuencia o es una señal, perdón, que es una señal cosenoidal. Pero ¿qué pasa cuando la señal no es una señal cosenoidal como lo que estamos representando aquí? Y déjenme entonces borrar esta parte, recordando este criterio, y ver qué es lo que pasa en el dominio del tiempo con estas señales. Una señal, por ejemplo, esa que dibujé en el pizarrón, es una señal no periódica, es una señal que entonces tiene un espectro o tiene una transformada de Fourier, y la transformada de Fourier de esa señal tiene una representación en el dominio de la frecuencia, y lo que estoy haciendo es tomar esa señal que es no continua, o no periódica, perdón, que es continua pero es no periódica, la estoy multiplicando por una señal que sí es una señal periódica, como es este elemento que estoy representando por acá. Cada una de las muestras, o sea, cada uno de estos valores, en realidad lo puedo ver como una delta que está corrida en función del tiempo, y entonces el valor de este punto es la multiplicación de estas dos señales que estoy dibujando acá. Tengo mi señal, que es una señal continua, y tengo una señal que es un tren de pulsos, que es una señal periódica en el dominio del tiempo que está representando esta función, donde este valor que está acá es el valor del periodo del tiempo. La delta, la función delta de t, tiene esa propiedad del muestreo, como podemos recordar. Si yo tengo x de t que multiplica a delta t menos t0, esto es igual a x en t0 que multiplica a delta de t menos t0. Esta propiedad de muestreo es lo que estoy generando en este sentido que tengo aquí para poder representar al muestreo como tal. Cada uno de los puntos que tengo acá estoy multiplicándolo por una delta que está corrido, delta t unidades multiplicadas por el valor de n que estoy colocando en todas estas señales. Y estoy asumiendo que esta señal, o la señal periódica, que es los trenes de impulso, o los pulsos que tengo acá, son en realidad una señal periódica que le voy a llamar la señal y de t, que es un tren de impulsos. Recordando las relaciones que existen entre las señales periódicas y las no periódicas, el elemento fundamental de la señal y de t es una sola delta. Entonces, delta de t, si lo transformo a través de la transformada de Fourier, lo que obtengo como resultado es el valor de 1. Significa que la señal y de t en el valor del espectro, déjenme ponerlo aquí abajo mejor, en el valor del espectro, que aquí tengo el valor de omega, va a estar representada por un único 1 o por una señal constante que se ve así. Esta es la transformada de Fourier del delta que constituye a uno de los elementos.
Cuando convierto una señal en una señal periódica, lo que sucederá en el dominio de la frecuencia es que aparecen muestreos o elementos de esta propia señal, pero separados el inverso de frecuencia o el valor del inverso del periodo de mi propia señal que estoy colocando acá. Si este es mi periodo de muestreo, Fs corresponde al inverso del periodo de muestreo, y entonces tengo aquí, déjenme ponerlo primero en Hertz, tengo un elemento o este elemento a la frecuencia 0, tengo otro elemento a la frecuencia Fs y tengo otro elemento, voy a poner por acá, otro elemento a la frecuencia menos Fs, que está representado por acá, y tengo otro elemento por aquí que sería el valor de 2 Fs. Si lo transformo a radianes, entonces a cada uno de estos simplemente lo tengo que dividir. Omega es igual a 2pi por f, entonces a cada uno de estos lo multiplicaría por 2pi, por 2pi, por 2pi, y eso no cambia en nada el escalamiento, simplemente estoy reorganizando estos valores de frecuencia que tengo definidos por acá. Multiplicados también, como es periódica, entonces cada uno de estos está evaluado por 1 sobre el valor del tiempo y 1 sobre el valor del tiempo que estoy aquí. Entonces mi nueva curva en realidad se ve como esta parte que estoy representando acá, donde es una señal constante pero discreta en el término de la frecuencia que tengo definida por acá. Las señales en el tiempo se están multiplicando, y yo sé que si tengo una señal, por ejemplo, tengo la relación de y de t que convoluciona con x de t, en el dominio de Laplace lo que tengo, o de Fourier, es la multiplicación de x de s por y de s. Esta relación dicotómica, esta relación entre la convolución y la multiplicación, se sigue conservando también en el sentido opuesto. Si yo tengo una señal y de t que multiplica a la señal x de t en el tiempo, entonces en el dominio de la frecuencia, x de j omega estará haciendo una convolución con y de j omega, que es el espectro, o son las representaciones de las transformadas de Fourier de cada una de las señales que tengo definidas por acá. La señal entonces, o la señal que estoy muestreando, esta parte de acá, esta señal x de t entonces tiene como tal una transformada, o una transformada de Fourier, que puedo evaluarla en términos de magnitud, la magnitud de x de j omega, representada aquí en el valor de la frecuencia. Entonces me dirá cuáles son los componentes cosenoidales que permiten construir otra vez a toda esta forma. Si es una señal no periódica, significa que en este caso el espectro de mi señal, o la magnitud de la transformada de Fourier, es una señal continua y tendrá una representación, como puede ser, de este estilo que tengo hasta acá. Usualmente las señales tienen un contenido de bajas frecuencias altas y un contenido de bajas frecuencias pequeña, o bien puede ser de la forma que sea, pero estarán limitadas a este valor que es W max, o que puedo transformar también a la frecuencia máxima para dejarlo en términos de Hertz. Recordando que entre la frecuencia en radianes y la frecuencia en Hertz existe entonces un factor de 2pi que los está relacionando. Si es así, esta forma de esta representación que tengo acá, al multiplicar la señal, que es la señal de tren de impulsos, por la propia señal, que es la señal continua, entonces en el dominio de la frecuencia lo que estoy haciendo es convolucionar los espectros de las señales que estoy representando. Esta forma es el espectro de x de j omega, y esta forma es el espectro de y de j omega. El espectro de y de j omega, del peine de Dirac, es también un peine de Dirac, como se ven acá, y es una sucesión de deltas que aparecen en cada uno de los elementos de Fs que están acá. Tomando de manera simplista, si yo convoluciono una forma de señal con un pulso de Dirac o con una delta, entonces lo que sucede es que el espectro o la forma que está representada acá se replica en cada una de las posiciones que tengo definidas para este lugar, y entonces tengo una repetición de estos valores que tengo definidos por acá.
Si este es el caso, suponiendo esta parte, que es la parte positiva, entonces si este F max llega, por ejemplo, hasta acá, entonces aquí tengo mi primer pulso de esta forma que está definida acá. Tengo este punto por acá y entonces el otro pulso o este otro pulso generará otro elemento que está aquí. Este pulso genera entonces otro elemento que estará representado por acá. Si esta es la frecuencia máxima, entonces del otro lado es similar y por eso de este lado entonces tendré otra vez la versión simétrica de este elemento de este lado y la versión simétrica de este elemento de este lado y de este elemento de este lado que estoy representando por acá. En este momento entonces, al hacer un muestreo, lo que estoy haciendo es replicar el propio espectro de la señal que es continua a lo largo de todo el eje de frecuencias que tengo definidas por acá. Por eso el teorema de Nyquist vuelve a ser importante en este sentido. Este valor de frecuencia máxima que corresponde a este que estoy representando aquí debe ser lo suficientemente acotado, o mejor dicho, el siguiente pulso generado por el propio muestreo debe estar lo suficientemente alejado para evitar que la parte negativa de un espectro y la parte positiva del otro espectro hagan justamente esto que estoy evaluando aquí y que se ve como un triangulito. Esto se conoce como el aliasing o encimamiento espectral. Es decir, una frecuencia de muestreo seleccionada de manera inadecuada lo que hará es mezclar los elementos frecuenciales de la parte alta y la parte baja del espectro original, porque lo que estoy haciendo es replicar el espectro de la señal que tenía originalmente. Este encimamiento o el resultado de hacer este muestreo genera un nuevo espectro que ya no es claramente el espectro de la señal original, donde ahora tengo un elemento, voy a poner en rosa, tengo este elemento que hace esto, sube, baja, sube, baja, sube, baja. Entonces, el espectro original, que era esta réplica que quería generar en este dominio, ya no se ve. Necesito entonces, como el espectro además es simétrico o tiene una función par, el valor que está aquí es la misma magnitud que tengo acá y por lo tanto necesito separar estos elementos que estoy refiriendo en este sentido. Voy a borrar para hacer un dibujo un poco más claro. Esto es la frecuencia, aquí tengo el valor del primer espectro, el valor de 0, y entonces el primer espectro de mi señal, o el espectro de la señal, puede ser esto. Estoy presentando por acá, va para acá, y va para acá. Esta distancia es la misma que esta distancia, se me fue un poquito por acá, perdón que no sea simétrico, o perfectamente simétrico, pero esa es la ilusión que quiero dar. Si este es el contenido de frecuencia en radianes o en hertz máximo, el siguiente espectro, para garantizar por lo menos que en este ciclo se vea igual, tendría que empezar en este valor. Esta parte que está acá la replicaré, entonces voy para acá, voy para acá. Este punto deberá llegar a este elemento que está refiriéndome por aquí. Y este valor entonces será la frecuencia de muestreo o omega S, frecuencia de muestreo mínima, que necesito para lograr esta representación y hacer que los espectros se toquen solamente en el extremo y se repliquen, y se repliquen, y se repliquen, y se repliquen. Si esta frecuencia de muestreo, omega S, es igual a 2 veces la frecuencia máxima, entonces logra hacer esta forma que estoy aquí. Decía entonces que en el caso de frecuencia en hertz, omega S es lo mismo que 2pi por Fs, omega máxima es igual que 2pi por F máxima.
y entonces simplemente puedo decir que la frecuencia de muestreo tiene que ser mayor o igual que 2 veces la frecuencia máxima o el máximo contenido de respuesta en frecuencia que tengo de este lado. Si eso lo logro, entonces conforme yo haga que el valor de Fs se vea más grande, lo que estoy haciendo es moviendo este elemento hacia más a la derecha y este elemento también más hacia la izquierda. Lo que estoy haciendo es entonces separar los elementos de frecuencia o las formas espectrales, los espectros de la señal, para que ya no se estén tocando y evitando con ello el aliasing espectral que estoy generando por el propio proceso de muestreo. Entonces, lo que yo busco es justamente que estos elementos no se toquen, o se toquen, o que no se toquen de preferencia, que esa es la parte importante que yo necesito para lograr una buena representación al convertir una señal analógica en una señal discreta o una señal digital. Entonces, tengo aquí mi eje y lo que busco es, si este es el valor de omega max, voy a utilizar un criterio de ajuste o un criterio exagerado de esto y voy a colocar entonces la frecuencia de muestreo como 5 veces este valor que está acá. Entonces tengo 1, 2, 3, 4 y 5. En este punto que tengo acá vendría el siguiente espectro, hago que suba, hago que baje, entonces, y de este lado lo mismo. Tengo 1, 2, 3, 4 y 5 por acá, y entonces tengo mi siguiente espectro que va para abajo y complementa con este elemento. Entonces ya no tengo valores, ya no tengo extremos o lugares del espectro, o valores, mejor dicho, del espectro que se estén tocando, sino que están completamente separados uno respecto al otro que estamos viendo aquí. Y así como están, recuerda mucho, ya estoy en una señal discreta. Este es el espectro de la señal discreta, y en los espectros de las señales discretas, como habíamos visto, se vuelven espectros que son repetitivos, porque las frecuencias en ese dominio discreto están dadas por la posición que tengo respecto a este círculo, o el ángulo que le estoy dando de giro a este círculo que estoy representando por acá. Déjenme hacer aquí una tabla de conversión. Entonces, este punto que está acá corresponde a la frecuencia máxima, este punto que está acá corresponde a la frecuencia de muestreo en el dominio continuo, y en el caso de señales discretas, cuando el periodo o cuando las señales empiezan a repetir, es el momento en el cual llego a este punto que vuelve a ser el valor de 2pi. Empiezo en 0, recorro el círculo y llego al valor de 2pi. Entonces, en el dominio discreto, esta frecuencia de muestreo en realidad corresponde al valor de 2pi en frecuencia o en radianes, y este elemento que está acá corresponde al valor del 0. Si esto es lo que está pasando, entonces la relación que existe entre la frecuencia omega que tengo acá y la frecuencia en hertz es una regla de 3. Estoy colocando acá 2pi, la regla de 3 la voy a colocar acá. 2pi corresponde entonces a el valor de la frecuencia de muestreo, y el valor, este no es Fmax, este es Fs, es Fmax, y entonces Fmax, que es la parte que quiero calcular acá, Fmax corresponderá a un término que está ahí, que tengo que encontrar en este lado. Fmax es este por este, entre este, y entonces tengo la fracción que necesito, 2pi, que multiplica a Fmax, o la frecuencia de la señal que quería conocer, dividido entre la frecuencia de muestreo con la cual estoy obteniendo la señal. Y este valor que está aquí es algo que ya habíamos calculado de las señales en el momento de estar muestrando una señal cosinoidal. Los valores de frecuencia que corresponden acá, o los valores de frecuencia en el dominio continuo, le corresponden a valores de frecuencia en este dominio que está discreto, y que están ponderados entonces por esta forma o por esta relación que tengo de los espectros de las frecuencias que tengo relacionadas entre ellas. Cada uno de los valores de frecuencia angular de las señales discretas hubieran correspondido a valores de frecuencia en el dominio continuo, como lo tengo expresado por aquí. Si eso es cierto, entonces ya tengo una relación, una forma de relacionar, mejor dicho, los espectros del dominio continuo
con los espectros que puedo obtener de un dominio discreto utilizando una señal que está expresada en el dominio discreto. Y de hecho ya sabemos que las señales discretas, o para las señales discretas, yo puedo estimar fácilmente los componentes de la serie de Fourier mediante una operación algebraica, que es la multiplicación de la señal por los componentes de la matriz E que estoy representando. Déjenme terminar aquí esta parte. Es decir, si yo tengo una señal discreta, si XDN es una señal discreta, XDN es una señal discreta, asumo entonces que esta señal discreta la voy a volver una señal periódica, conozco entonces los valores de sus coeficientes de la serie de Fourier, que son los valores de AK, que calculo mediante la multiplicación de A es igual a mi señal, 1 sobre el periodo de la señal, que multiplica a esa matriz E conjugada, que es la señal o la matriz que tiene a todos los elementos múltiplos del periodo fundamental de mi señal X que estoy representando en este sentido. Aquí, X. Y entonces, de manera numérica y sencilla, puedo encontrar cuánto valen los valores de cada uno de los AKs que estoy representando en esta forma exponencial. Eso significa que lo que obtengo, o lo que obtengo de esta multiplicación, son en realidad valores discretos de la señal, y entonces lo que obtendría si esta señal XDN fue resultado de un proceso de muestreo, es decir, tengo una señal que emana de un sensor, lo paso por el convertidor analógico digital, que lo que me generan son muestras de esta señal cada cierto intervalo de tiempo. Estas muestras constituyen ahora mi XDN. A esta señal le calculo su valor de coeficientes de acá, y lo que tengo es en realidad una muestra o muestras de algo que se parece al espectro propiamente dicho de la señal original que tengo definido por acá. Si tuve el suficiente cuidado como para haber muestrado con 5 veces el contenido máximo espectral de mi señal original, entonces esta evolución de valores continuos, de valores discretos de la transformada de Fourier, o de la transformada de Fourier tiempo discreto, representarán a la forma, tienen la forma de la señal original que tengo definida por acá. La señal, entonces, bueno, el espectro de la señal va de 0 a 2pi, y da lo mismo que vaya de menos pi a pi a que vaya de 0 a 2pi. Entonces me quedo con los valores que van de 0 a 2pi, perdón, de menos pi a pi, que son estos, y entonces puedo hacer una estimación numérica a partir del muestreo de cómo es el espectro de mi señal que tengo generado por acá. De un inicio, cuando estoy evaluando, cuando estoy explorando una señal, no conozco cómo es la forma de su espectro, como está pasando aquí, y entonces lo que hago es tomar tasas de muestreo elevadas para por lo menos intuir cuál es la forma de este espectro que tengo definido por acá. Una vez que tengo esos valores, entonces puedo refinar y puedo asumir, o puedo asociar, mejor dicho, cada uno de los componentes espectrales que calculo a través de la transformada discreta de Fourier, o de la FFT, de la transformada rápida de Fourier, con los elementos en frecuencia que correspondieron al evento en el dominio continuo que estoy representando o que representé por acá. Y con ello entonces puedo estimar cuáles son las formas o cuáles son los espectros de las señales continuas. Los espectros de las señales continuas no puedo conocerlos de primera mano, porque para lograrlo, como habíamos dicho, necesito una representación canónica de la señal continua para poder usar la ecuación de la transformada de Fourier para poder obtener su forma canónica. En este caso lo que hago es muestrear la señal, tomar valores cada cierto instante de tiempo, utilizar esta que es una forma numérica de estimar los componentes de una señal que asumo que es periódica y que me dará entonces las formas que estoy representando por acá. Recordando que estos elementos están divididos por 1 sobre n, que representan a las
las señales que estoy construyendo por acá. Entonces tengo que escalarlos para obtener sus valores verdaderos, y estas formas que están aquí representan a cómo sería, cómo hubiera así, cómo fue la estructura de la serie de Fourier que estoy definiendo por acá. Por eso el muestreo, o por eso la solución de muestrear las señales, muestrear la respuesta en frecuencia del sistema, me permite en el dominio discreto, transformándolas a series de puntos, evaluar o simular lo que pasa o lo que está sucediendo, lo que sucedería en el dominio continuo de las señales, que es realmente esta parte que estoy representando por aquí.